Vamos a esperar, Próspero, unos minutitos a que lleguen otros de tus compañeros. ¿Qué has ido leyendo? ¿Tú me escuchas? Yo no te escucho acá. ¿Ah? No te escucho nada, Próspero. Vamos a esperar a que lleguen más de tus compañeros para que empecemos. ¿Ves la pantalla? Como que no has puesto el audio. Vamos a ver, tú eres Próspero Jurado. O sea, mejor estoy callado, pues la profesora me va a hacer preguntas. Pero sí me gustaría saber qué has estado leyendo. Vamos a ver, pues. Edwin Benítez. Buenos días, Edwin. ¿Me escuchas? Tampoco. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Tú eres Edwin? Sí, sí, sí. Es que, Próspero, ahora sí ya te vi, Próspero. ¿Cómo estás? Próspero tiene problemas con el audio. A ver, Edwin, ¿has estado leyendo? Era del... Ya entramos en el módulo 2 hoy, ¿verdad, profe? Sí, hoy vamos a entrar en el módulo 2. Lo con Oye, respectivo a mira la la ley. pantalla. ¿Estás viendo la pantalla? Sí, profe. Ah, bien. Es que en el grupo anterior ahí vamos a esperar Es que unos dos estábamos, minutitos. la mayoría de los que estamos aquí estábamos dando de clase de civil y el profesor como que se extendió un poquito más. Dice, por eso es que no han llegado todavía. No, no importa, porque como ya yo tengo esto contratado, eso no importa. Vamos a esperar unos 3 minutitos. A ver, Próspero, yo quiero oírte o tienes problema de audio. Sí, Próspero tiene problema de audio. Ah, No te oigo. De lo que has leído, ¿cómo te fue? No, no de lo que has leído. Cuéntame, Edwin, ¿cómo te fue con el artículo de opinión? Realmente lo que más me costó fue, digamos, compaginarlo todo a 300 palabras, porque como es un tema tan profundizable, uno como que se va en unos aspectos que ciertamente se pueden reducir porque son nociones directas. Entonces lo importante es asimilar y tener un concepto no monótono, pero explicativo en una sola El que oración. está hablando, ¿cuál es? ¿Edwin o Próspero? Edwin, Edwin, Edwin. Edwin, es que yo escucho, yo veo gesticulando a Próspero, Yo no lo escucho. pero yo no lo escucho nada tampoco. Ahora acaba de entrar Carla. Hola Carla, ¿cómo estás? Ahora está Linet, Luis Hidalgo. ¿Cómo están? Linet, Buenos días, profe. Muy bien, gracias. ¿cómo está Reina Linda? Carla, Bien, bien, usted. muy bien. Luis Hidalgo, ¿quién es? Que ya entró, levánteme la mano.
Ahora entró Gret Marie. ¿Quién es Gret Marie? Próspero levantó la mano, pero el audio, ya te vi, Próspero, que levantaste tu manito. Sí, ya lo conecté, disculpe. Ya conectaste. Bueno, quita la mano porque después pienso que me vas a hacer preguntas. Ok. Y te doy la palabra. Buenos días, profe. Sí, cuando vas a hacer preguntas, me levantas la manita. Bien, falta un minuto y empezamos para darle oportunidad a que los demás estudiantes se vayan incorporando. Los que van entrando en lo que pasa ese minutito, ¿cómo les ha ido o cómo les fue con el artículo de opinión? A ver, Luis. Esta es Gret Marie. Sí, dime, hija, ¿cómo te fue con el artículo de opinión? En lo personal siento que me fue bastante bien. Fue un material algo sencillo y fácil de razonar y espero sea de su agrado. Muy bien. A ver, Luis Hidalgo. Sí, profe, también de mi parte no tuve ningún problema con el tipo de material que nos dio. Me pareció bueno. Lo comprendí, no a la primera, pero después de tanto leerlo, pude sacar una buena artículo, en mi opinión. Y bueno, también espero que le guste y nada. Fíjate, lo que acabas de decir es importante, no a la primera. Tuve que leerlo varias veces. Eso pasa en derecho, pero sobre todo en derecho penal. Uno tiene que leer varias veces y ustedes en el ejercicio de la profesión les va a ocurrir. Cuando tengan un caso de un cliente, sea de migración, de civil, de familia, de laboral, ustedes tienen que leer varias veces. Ya acá está Rodelio Félix, se acaba de unir. Bien, muchachos, empezamos. Fíjense, yo les puse aquí la pantalla, vamos a hacer varias cosas. Vamos a hablar del artículo de opinión, vamos a la presentación del módulo 2, ya entró Laura Briceño. ¿Ah? Acá o su cariño. Entró Mabel Torres. No, vamos ahora. Primero, les decía, No, más tarde. a la presentación. Quiero que veamos algo en la página web. Luego vamos a la presentación del módulo 2. Y tercero, vamos a escuchar referente al artículo de opinión. Con respecto a la página web que deben ustedes estar observando en este momento, quiero señalarles que incluí para este mes de mayo, independientemente de nuestras reuniones ordinarias, que eso no varía, eso no cambia, incluí sesiones extraordinarias dentro de nuestro horario de clases. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir poco a poco. Esto no es todo como un salchichón, como un chorizo. Teníamos que adecuarnos en el primer módulo. Ya estamos más o menos sobre la marcha. Y usted le acabo de colgar, si usted se va a la página web y sígame aquí, dice ver calendario de reuniones. Usted hace clic y le va a salir sesiones extraordinarias. Nuestro calendario normal se mantiene. Acá en sesiones extraordinarias, usted hace un doble clic y le va a aparecer las sesiones extraordinarias solo del mes de mayo. Solo del mes de mayo y usted se ubica, fíjese, la otra semana tenemos clase toda la semana, es decir, los días que usted tiene clase conmigo. ¿Me estoy explicando? Entonces, tiene que revisarlo. Miren, muchachos, aunque yo no les diga a ustedes, revisen la página web, ustedes la tienen que estar revisando y el canal YouTube. Ya les colgué. Y aquí aparece, se está incorporando Winston y Diego Obané.
aquí en material didáctico ya tiene todo el módulo de penal general, pero no lo vamos a accesar de aquí. Mire, ya tiene todo el módulo 2 de penal general. Ya lo tiene completo. ¿Me expliqué? ¿Qué es lo que vamos a estar desarrollando ahorita? Esto se lo quería enseñar para que ya lo tuviese claro. Estas dos cosas, hablamos de las sesiones extraordinarias del mes de mayo, solo del mes de mayo, son dentro de su horario de clases. Esto no afecta a las reuniones ordinarias. ¿Estamos claros? Contésteme a alguien, oiga, si aquí yo lo Sí, profe. Sí, Bien. profesora. Sí, profe. Entonces, vamos acá a la clase. Quiero que me diga si está viendo. ¿Está viendo? Sí. Sí, profe. Perfecto. Sí, sí, se ve. Sí, profe. Bien. Esto solamente se diferencia del de ustedes en la imagen de aquí. No sé aquí por qué no sale la imagen. No le dio la gana de salir aquí. Bien. Módulo 2. Teoría de la ley penal. ¿Qué es lo que tiene este módulo 2? Vamos a ver. Y esto, acuérdese que en el mismo orden está en el libro de texto. Ahora vamos a verlo rapidito aquí para que vea que no le estoy echando mentira. Miren, fíjese, el módulo 2 tiene 5 temas. Teoría de la ley penal. Este que me entró con el iPhone, ¿cómo se llama? El que acaba de entrar, que me gusta tener los nombres. Ahora entró Chembarría, pero antes de Chembarría entró uno con el teléfono. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Buenos días, profesora. Laura Briceño, es que estaba Laura en el Briceño, está bien. No, mi amor, está fantástico, pero como computadora, se me fue el no, mi internet. cielo, está bien, está fantástico, pero como solo salía iPhone, entonces quería saber el nombre. Está bien. Bien, les decía que entramos hoy al módulo 2, teoría de la ley penal. ¿Qué contiene el módulo 2, profesora? 5 temas. Tema 1, la ley penal panameña. Tema 2, vigencia de la ley penal en el tiempo. Tema 3, aplicación de la ley penal en el espacio. Tema 4, la extradición. Tema 5, la aplicación de la ley penal en las personas. Entró Rafaela. Bien, esto mismo, muchachos, fíjense, esos 5 temas. Nos vamos acá a nuestra página web, cursos virtuales. Me voy a la separata bibliográfica. Cliqueo mi libro de texto. Mire, ¿se fija? Mi libro de texto, estoy en el índice. La ley penal panameña. Tema 6, la ley penal panameña. Tema 7, vigencia de la ley penal en el tiempo. Vigencia de la ley penal en el espacio. La extradición, la aplicación de la ley penal en las personas. Se fija que es lo mismo, mire. Se fija que es lo mismo de los temas, ¿se fijó? Sí, profe. Es lo mismo. No tiene excusa para no estar estudiando. Yo le voy a decir el día de esas sesiones extraordinarias que es interrogatorio. Bien. Entonces, empezamos pues. El tema 1, la ley penal panameña. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema 1? Vamos a ver las consideraciones generales, como cuáles: el concepto, la estructura de la ley penal, la clasificación, las características, la función. Aquí, ahora entró Matthew Bosch. Bien. Tenemos, ¿qué
El marco conceptual de la norma jurídica. Miren, jóvenes, acostúmbrese en derecho, pero sobre todo en derecho penal, en todo derecho y para todo, pero sobre todo en derecho penal, acostúmbrese antes de entrar a hablar de cualquier cosa, hablar de clasificación, antes de hablar de características, antes de todo eso, entre a profundizar sobre el marco conceptual de las cosas. Usted tiene que saber qué es una cosa antes de hablar de cualquier aspecto de ella. Antes de que usted hable de cómo es el vestido, usted tiene que saber qué es un vestido. Bien, ¿qué es una norma penal? Ya usted dio en introducción al derecho las clasificaciones de las normas. Toda norma es un parámetro de conducta que puede llevarse a cabo o no. ¿Qué pasa con la ley penal? Ley penal o norma jurídica penal son sinónimos. Son parámetros de conducta de obligatorio cumplimiento. Es de obligatorio cumplimiento porque de no realizarse o de no llevarse a cabo, esto trae consigo aparejado una consecuencia jurídica por esa comisión de realizar algo que la norma penal prohibió. Es decir, norma jurídica penal es un conjunto de parámetros de conducta de obligatorio cumplimiento a través del cual se describe en qué consiste la conducta ilícita y su respectiva consecuencia jurídica. Por ejemplo, aquí yo les pongo el artículo 334 que nos habla del delito de posesión ilícita de armas. Entonces dice, quien posea arma de fuego a la que se le ha borrado o alterado el número de registro correspondiente o modificado, síganme en el cursor, sus características técnicas originales para aumentar su poder letal, será sancionado con pena de 10 a 12 años de prisión. Usted se fija que aquí me están describiendo en qué consiste una conducta ilícita. Esa descripción de la conducta ilícita implica que me están haciendo la prohibición de realizar una conducta y me están señalando además en qué consiste la consecuencia jurídica, es decir, la sanción de esa conducta que me prohíbe. Y yo incumplo esa prohibición y la llevo a cabo. Esa es una norma jurídica penal. Porque acuérdense que hay normas de otra clase. Hay normas que tienen que ver con la etiqueta, por ejemplo, en los aspectos religiosos. ¿No? Esta, la norma penal obligatorio cumplimiento. ¿Cuáles son las características? La norma penal contempla 4 características fundamentales. Exclusiva. Solamente a través de la norma penal se crean delitos. Y lo señala la Constitución. La Constitución habla que la fuente principal y única del derecho penal es la ley, pero ya nosotros hablamos en el módulo anterior de las fuentes directas y las fuentes indirectas del derecho penal. Entonces, ese es lo que significa la característica de exclusiva de la norma. Constitucional. La norma penal no puede ir en contra de los lineamientos de la Constitución. Acuérdese que esta característica es la que nos abrió la puerta. ¿Se acuerda cuando hablamos en el módulo anterior de los derechos humanos y el derecho penal y hablamos de la convencionalidad? Y al hablar de la convencionalidad en el derecho penal, hablamos del principio de constitucionalización. Esta característica está relacionada con el principio de la constitucionalización que hablamos nosotros en el módulo pasado.
No puede ir en contra de la Constitución. Obligatoria. La ley penal no hay opción. No es que si usted quiere lo hace, si usted quiere no lo hace. No, esto es obligatorio de cumplimiento. ¿Por qué, profesora? Porque implica su incumplimiento la aplicación de una sanción penal. Porque a través de esa norma penal nosotros estamos viendo materializarse el jus puniendi del Estado, la facultad sancionadora del Estado. Aquí tenemos también la otra característica, igualitaria. La ley penal se rige para todos por igual. Toda persona es igual ante la ley. Yo espero no escuchar a ningún exalumno mío que diga, ay, es que el derecho penal es solo para los bobos, para los pobres. No hable así, porque si esa es su mentalidad, mejor cámbiese de la carrera de Derecho. La ley penal es para todos. Lo que va a depender es el tipo de defensa técnica que tenga. Y el éxito de la defensa técnica no depende si usted tiene una firma donde usted esté facturando $1 millón mensuales, que si a mí un abogado me dice que factura $100,000 mensuales, o $1 millón o $500,000, yo inmediatamente pienso si está blanqueando capital, porque aquí no hay tantos clientes en Panamá y hay pocas firmas que absorben la mayor cantidad de los clientes. Entonces, el éxito del abogado va a radicar en su pericia, en su experiencia, en cómo maneje los conocimientos. Luego de las características, seguimos. Aquí, fíjese, exclusiva, constitucional, obligatoria e igualitaria. Aquí, características que también se constituyen en funciones. Vamos a poner aquí y cambiamos. Características que también se constituyen en funciones de la norma, en funciones de la norma penal. Este es características y funciones, porque usted también lo va a ver allá. Características y funciones, continuamos, de la norma penal. ¿Cuáles son? Prevención o motivación. Profesora, ¿qué quiere decir esto de prevención o motivación? Quiere decir que el legislador considera, el Estado considera que a través de una norma penal que la sociedad vea que si hace determinada conducta, esto le genera una consecuencia jurídica, eso va a evitar que incurran en la comisión de ese delito. Eso es lo que quiere decir prevención o motivación. Otra de las funciones de la norma penal es la protección. Yo les he hablado a ustedes que el derecho penal se constituye en una garantía de los ciudadanos. Bueno, cada norma penal, cada artículo del Código Penal constituye una protección a los bienes jurídicos tutelados. Es una protección a los bienes jurídicos tutelados. Entonces, por eso hablamos de protección. Represión. Esa función de represión de la norma penal, ¿en qué consiste? En que si, a pesar de que se le está advirtiendo a las personas que no incurran en la comisión de una determinada figura delictiva, porque esto genera consecuencia jurídica, si a pesar de eso lo lleva a cabo, la maquinaria del Estado, a través del poder de la Administración de Justicia, aplicará los correctivos necesarios imponiendo una sanción. La reinserción social, la función de la pena.
en cuanto a la reinserción social, porque acuérdese que el artículo 28 de la Constitución nos habla que el sistema penitenciario debe tener un sistema penitenciario que es el denominado progresivo técnico, tiene como finalidad lograr la rehabilitación, resocialización del privado de libertad y su reinserción en la sociedad como ente positivo de cambio. ¿Qué quiere decir eso de ente positivo de cambio? Que no va a seguir con sus mismos malos hábitos que lo indujeron a la comisión de un delito. Él va a cambiar. Entonces, por eso, una de esas funciones es reeducar a ese individuo, que en eso consiste la reinserción social, que al momento que se le aplique la pena, en base a esa cantidad de años, el equipo técnico del sistema penitenciario le va a aplicar un programa del cual él formará parte, a través del cual se le va a reeducar, se le va a preparar para devolverlo a la sociedad. Mire, esto solo desde el punto de vista teórico, porque ya vemos que este sistema penitenciario tiene más deficiencias que fortalezas. Debe ser justa. Otra de la función característica es que debe ser justa, es decir, que en realidad se le sancione en proporción al daño que cometió, para que esto no crea en ese individuo al que se le está aplicando una sanción algún sentimiento de odio hacia la sociedad que lo condujo al centro penitenciario. Si usted ve aquí, sígame con el cursor, en esta plantilla, el recuadro izquierdo, yo le tengo la imagen del libro primero del Código Penal, Ley Penal en general, título preliminar, capítulo primero, o capítulo 1, primero, romano, que nos habla de los postulados básicos. Y el artículo 7 recoge estas funciones de la norma penal. Habla, la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social, protección al sentenciado. Prevención general quiere decir que la sociedad en términos generales, cuando vea que a Juan Cienfuegos, que vendió pases de cocaína, lo meten preso, le inician un proceso penal, lo sentencian, se va a abstener de cometer, de llevar a cabo esa acción. Esa es la represión, esa es la prevención que habla aquí general. La prevención especial o específica es que a ese Juan sin tierra, a ese Juan sin fuego, a ese señor que se llamaba Rocafuerte, ese señor X que vendía drogas y que fue preso, que lo sentenciaron, él ya no va a querer regresar allá. Así que se va a abstener de repetir la comisión de esa figura delictiva. La estructura de la norma penal. Aquí quiero que estén bien atentos y que no me hagan paseos mentales. La estructura de la norma penal es decir, cómo está conformada la norma jurídica penal. La norma jurídica penal tiene dos partes. Vamos a leer el artículo 149, que corresponde al delito contra la libertad individual. Fíjese lo que dice este artículo 149. Quien, sígame con el cursor, quien ilegalmente prive a otro de su libertad será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. Acá abajo me dice si la privación de la libertad fue ordenada
o ejecutada por un servidor público con abuso de sus funciones, la sanción será de 2 a 4 años de prisión. Este párrafo es una agravante específica de esa figura delictiva, pero yo no les voy a mencionar eso ahora para que a usted no se le forme un COVID-19 en la cabeza, una empanada chilena. Entonces, vámonos con el primer párrafo de ese artículo. Lo que está subrayado en azul corresponde a la parte de la estructura de la norma penal que recibe el nombre de tipo penal. También se le llama supuesto o precepto. Esas tres acepciones significan lo mismo. Tipo, supuesto o precepto penal. Es la parte de la norma jurídica que describe en qué consiste la figura delictiva. La parte que está subrayada en rojo me indica a mí la punibilidad, me describe en qué consiste la pena, es decir, la estructura de la norma jurídica. ¿Cuál es, profesora? La norma jurídica está conformada por dos partes. Hablar de estructura de la norma es como si yo le dijera, estoy hablando de las partes de la norma jurídica. Es lo mismo, estructura o parte. Solo tiene dos partes. Tipo penal, que también se le llama supuesto o precepto, y punibilidad. El tipo penal es la parte de la norma penal que me describe en qué consiste la figura delictiva. La punibilidad o sanción es la parte de la norma penal que me describe en qué consiste la pena, que me dice cuál es la consecuencia jurídica. No confundamos punibilidad con penalidad. Punibilidad me habla en términos generales de la sanción que conlleva la comisión de un delito y tiene un mínimo y un máximo. Fíjese aquí, se será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión. El mínimo, 1 año, el máximo 3 años, o su equivalente en días multados al resto de fines de semana. Esto es la punibilidad. Se expresa o se describe en formas generales. La penalidad es producto de la individualización de la pena. Es la dosificación de la pena que hace el juez al momento que dicta sentencia. Al momento que dicta sentencia, ¿qué es lo que hace el juez? Toma el caso que está en el expediente, va a analizar qué fue lo que pasó ahí con Juana Peña, qué fue lo que hizo Juana Peña, va a ver si hubo agravantes, si hubo atenuantes, si hubo excusa absolutoria, qué fue lo que pasó, si hubo causa de justificación, y en base a eso, él va a determinar, dice, bueno, según lo que hizo Juana Peña, no será 1 año, pero tampoco 3 años, 2 años le pone. Toma en consideración y dice, bueno, voy a ponerle 2 años. Eso es la penalidad, que no es parte de la estructura de la norma jurídica, es producto de la dosimetría de la pena. La lleva a cabo el juez al momento que dicta sentencia. Bien. Hay aspectos que yo no se los quise poner aquí para no hacerle un sancocho. Cada una de estas partes, pero sobre todo el tipo penal o supuesto, tiene elementos que lo conforman. Los elementos del tipo penal, que es diferente a la estructura de la norma jurídica. Hoy se los menciono, no está aquí porque no lo voy a poner ahora, sino cuando estamos analizando la teoría del delito, pero solo se los menciono. Por ejemplo, en el tipo penal yo voy a advertir
mi tipicidad objetiva, mi tipicidad subjetiva. Y veré el objeto jurídico, el bien jurídico tutelado, la conducta ilícita, los sujetos, tanto el activo como el pasivo. Esa es la tipicidad objetiva. La tipicidad subjetiva me habla del dolo, de la culpa. Bien, pero ahorita mi estructura de la norma es el tipo penal y la punibilidad. Esto es lo que nosotros conocemos en términos generales, pero la doctrina española y sobre todo la imagen de este señor que falleció en días pasados y que tengo en la separata un texto de él para que cuando usted tenga ese entusiasmo de ver otras cosas, otros enfoques, con una Coca-Colita con hielo, que usted pueda leer la obra de Santiago Mir Puy. Santiago Mir Puy es un penalista español que él le da otra denominación a la estructura de la norma penal, aunque el significado es lo mismo. Ojo, que a veces hay gente que está haciendo paseos mentales, ¿ah? Bien, la estructura de la norma penal es esta. Tipo, supuesto o precepto, que me describe la conducta ilícita, la punibilidad o la sanción que describe la pena. Pero la doctrina española, a través de este señor, Santiago Mir Puy, le da otra denominación. Y vamos a ver aquí. Al tipo penal, el doctor Santiago Mir Puy habla de norma primaria y norma secundaria al momento de describir la estructura de la norma penal. Y fíjense que es lo mismo. La norma primaria, dice él, es esa estructura hipotética de la norma jurídica que me describe la conducta ilícita. ¿Por qué hipotética? Porque todavía no se ha llevado a cabo. Por eso es que él habla de la estructura hipotética. Lo que nosotros decimos el tipo penal, este autor, Santiago Mir Puy, le habla de norma primaria y lo explica como la estructura hipotética, todavía no se ha llevado a cabo. Mire que acá le pongo otro artículo, el 167, que es delito contra la privacidad. Y dice, quien sin contar con la autorización de la autoridad judicial intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público. Yo estoy hablando con una amiga y me saca al aire la comunicación, lo que yo estoy diciendo. O me pinchan el teléfono. Este artículo habla de los pinchazos telefónicos. Ese es un delito si no se cuenta con la autorización de la autoridad judicial. ¿Cuál es la autoridad judicial que da la autorización? La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Bien. Entonces, para Mir Puy, en vez de tipo, precepto o supuesto jurídico, debemos hablar de una norma primaria, porque es la estructura hipotética, es la narración de algo, la descripción de algo que todavía no ha ocurrido. Y luego él dice que en vez de hablar de punibilidad, debemos hablar de norma secundaria. Él es subrayado en rojo. Será sancionado con pena de 2 a 4 años de prisión. Es decir, la norma secundaria es la consecuencia jurídica de convertir en real, en realizar la estructura hipotética que es la norma primaria. ¿Cuál es la norma primaria, profesora? El tipo penal. Pero, profesora, estas son dos clasificaciones distintas, no entiendo. ¿Qué quiere decir usted con eso? No, no es que son dos clasificaciones distintas, es distinta forma de denominación.
Y les he traído a colación la explicación de parte de la doctrina española, la que llevó a cabo en su momento el doctor Santiago Mir Puig, penalista español. Profesora, pero ¿usted por qué nos trae eso? Porque usted es un estudiante estudioso del derecho penal y cuando usted vaya viendo diferentes conceptos, no diga, ay, mira, la profesora no nos dijo esto, ¿será que no lo sabía? No. Y incluso muchas cosas usted encontrará que yo no se las digo aquí en la clase. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo de abarcar todos esos temas, pero usted sí navegando a través de internet. Bien, entonces, vamos ahora a la clasificación de la ley penal. Profesora, ¿de qué hemos hablado? Hemos hablado del concepto de la ley penal, hemos hablado de los principios de la ley penal, hemos hablado de las características, perdón, de los principios, no hemos hablado del concepto de la ley penal, de las características de la ley penal, de las funciones de la ley penal, y la profesora le dijo que ese segundo grupo de características también constituyen funciones según el Código Penal. Hemos hablado de la estructura de la ley penal. Ahora vamos a hablar de la clasificación de la ley penal. La ley penal la podemos hay múltiples clasificaciones, pero en principio la vamos a clasificar en dos grandes grupos. Sígame aquí en el cursor. Según la estructura del tipo penal, que también da objeto a un tipo de clasificación del delito, que lo veremos en su momento, y en cuanto al tiempo de duración o de vigencia. ¿Qué pasa según el tipo penal? La ley penal, según la estructura del tipo penal, se clasifica en tres grandes grupos. La ley completa o incriminante, en las leyes incompletas y en las leyes penales en blanco. Yo les voy a pedir de favor que esta gráfica se la estudie bien y yo se la repito en los recuadros. No quiero gente en Belén con los pastores y viendo para ver si la Virgen les está hablando. Bien, entonces, la ley penal incompleta se subdivide en cuatro grandes grupos. Y yo les di un ejemplo de esta ley cuando les estaba hablando de una modificación que hubo de la ley sobre el maltrato al adulto mayor. Y si no les hablé, se las voy a estar repitiendo. Aquí está. Estas leyes incompletas se subdividen en cuatro grandes grupos. En leyes denominadas aplicativas o de aplicación, en leyes que plantean principios generales o postulados básicos, que ya lo hemos visto, en leyes que establecen criterios de hermenéutica o de interpretación de una norma. Profesora, ¿qué quiere decir hermenéutica? Es una ciencia que se ocupa del arte de interpretar las cosas, las palabras, que se entiende por lo que se está hablando. Entonces aquí es de interpretación de la norma jurídica. Explican cómo el juez debe aplicar la norma. Y una cuarta clasificación de las normas penales incompletas, tomando en cuenta el tipo penal, es aquellas que ofrecen el significado de términos que consideran importantes. Mire cómo yo le hago el resalto aquí del cuadro de incompleta. Eso no es porque la profesora dijo para ver cómo se ve más bonita. No, para hacerle un llamado de atención que de aquí viene otra subclasificación. ¿Qué acabamos de ver? Clasificación de la ley penal según su estructura, según la estructura del tipo penal. Tres grandes grupos: completas o incriminantes, incompletas que se subdividen en aplicativas o de aplicación,
aquellas que plantean principios generales o postulados básicos, aquellas que establecen criterios de hermenéutica o de interpretación de una norma, y las que ofrecen el significado de términos que consideran importantes. El tercer grupo, según la estructura del tipo penal, son las leyes penales en blanco. Luego nos vamos a la clasificación de la ley penal, tomando en cuenta el tiempo de duración o vigencia. Y aquí tenemos 3 tipos de normas. Las leyes permanentes, las leyes temporarias, temporales o de tránsito, todo eso significa lo mismo, temporarias, temporales o de tránsito, y las leyes excepcionales. Ahora vamos a ver qué significa cada una de ellas. Usted va a ver múltiples clasificaciones de la ley penal que aquí no acabaríamos, pero considero que esto es lo básico que usted debe conocer en cuanto a la clasificación de la ley penal. Vamos aquí ahora. La norma penal completa o incriminante. Esta es la norma penal que tiene su estructura completa, que tiene tipo penal y sanción. ¿Cuál es la norma penal completa o incriminante? Aquella que tiene tanto tipo penal como punibilidad, que la punibilidad también recibe el nombre de sanción. Es decir, por eso es completa, porque tiene las 2 partes que conforman su estructura, el tipo penal y la sanción, que también le puedo denominar la punibilidad. La profesora se lo marcó de la siguiente forma, y aquí le traigo un artículo que le plantea una modalidad de la pornografía. Dice, quien exhiba material pornográfico, artículo 188 del Código Penal. Quien exhiba material pornográfico o facilite el acceso a espectáculos pornográficos a personas menores de edad. Esto es una forma de pornografía que constituye corrupción de personas menores de edad. El delito de corrupción de personas menores de edad. Quien exhiba material pornográfico, o facilite el acceso a espectáculos pornográficos a personas menores de edad, incapaces o con discapacidad que no les permita resistir, será sancionado con prisión de 6 a 8 años. Tenemos allí una norma penal completa o incriminante. Profesora, ¿cuál es esa norma penal completa o incriminante? Aquella que tiene tanto tipo penal como punibilidad o como su sanción. Profesora, usted no había dicho en la plantilla anterior, usted no nos había señalado a nosotros que era punibilidad, si es cierto, este es otro nombre que le podemos llamar sanción, donde se establece la sanción. Bien, siguiente transparencia. Miren, jóvenes, fíjense el recuadro que le pongo aquí. ¿Ve? Que aquí le pongo el recuadro de la clasificación. Estamos en la aplicativa o de aplicación. ¿Qué tipo de norma es? Incompleta, según la estructura del tipo penal. Mire lo que dice, le pongo aquí un ejemplo. En el recuadro azul, artículo 12. La ley penal definirá el hecho punible de manera inequívoca. Cuando un hecho punible requiera que una norma de igual o inferior jerarquía lo complemente, será necesaria la existencia de esa norma jurídica complementaria. Esta es una forma que le explica al juez cómo va a aplicar la norma. Cuando tiene una figura delictiva, la norma tiene que estar, la norma que él tome en consideración es la que describa de manera expresa, llana, sin mostrarse a confusión,
el delito que él considera que está presente en el caso sobre el cual está administrando justicia. Y aquí dice que si es necesario requerir para su comprensión de otra norma, la norma debe existir y por ende podrá acudir a ella. Una norma complementaria. Por eso es que yo le hablo a ustedes tanto, les hablaba en el primer módulo de ese principio de concordancia. Porque a veces hay términos o hay aspectos que yo tengo que buscar en otra norma y el mismo artículo 12 me dice, sí, hágalo. Por eso es que es una norma de aplicación. Si a mí me están diciendo que delito contra el ambiente tiene que ver con que yo no haya cumplido con el estudio de impacto ambiental y eso me va a traer acarreado una sanción. Yo como juez tengo que saber qué es un estudio de impacto ambiental, en qué momento se requiere, cuáles son los pasos que hay que seguir y para eso me voy a tener que ir a la Ley General de Ambiente y a reglamentos y manuales que regulan ese tema. Y aquí me lo está diciendo el artículo 12, como una norma de aplicación. Me dice, sí, hágalo, es necesario. Luego tenemos aquí las leyes que plantean principios generales o postulados básicos. Ya lo habíamos visto cuando estamos hablando de las características, de las funciones características de la ley penal en transparencias posteriores. Aquí no me están describiendo en qué consiste la figura delictiva, solo me están dando fundamentos sobre los cuales debe desarrollarse el derecho penal. Tenemos aquellas que establecen criterios de hermenéutica o de interpretación de una norma. Si nosotros estamos, por ejemplo, este es un artículo que pertenece a los delitos, al título 15 del Código Penal que nos hablan de los delitos contra la humanidad, delitos contra los bienes y derechos protegidos por el derecho internacional humanitario, pero entonces, ¿cómo yo entiendo eso? Y aquí me dice el artículo 456, para los mismos efectos se entenderán como bienes protegidos conforme al derecho internacional humanitario lo siguiente. Y me describe 4, los de carácter civil que no sean objetos militares, los culturales y los destinados a culto, los indispensables para la supervivencia de la población civil, las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, tales como represas, diques, centrales de energía eléctrica o nuclear. Y me dice, los delitos contemplados en el capítulo 2 de este título solo se configuran en situación de conflicto armado internacional o interno. Todo esto me está explicando cómo yo voy a interpretar esos delitos contra la humanidad. Continuamos. Aquellas normas que ofrecen el significado de términos que consideran importantes. Por ejemplo, el artículo 27 me está explicando qué es dolo. Me explica el dolo directo. Dice, actúa con dolo quien quiere el resultado del hecho legalmente descrito y quien lo acepta en el caso de presentárselo como posible. Ahí me está definiendo un concepto. ¿Qué concepto? El de dolo. Entonces, por eso ofrecen significado.
Vamos con las leyes penales en blanco y no nos hemos salido de la estructura de la clasificación de la ley penal, tomando en cuenta la estructura del tipo penal. Estas leyes penales en blanco son aquellas que le hace falta el tipo penal. Solamente tienen la descripción de la sanción, mas no describen la conducta ilícita. Para eso, el juez tiene que irse a otra norma jurídica que puede estar en el mismo texto penal, en este caso, como el ejemplo que les menciono, en el mismo Código Penal, o que tenga que irse a otro código. Por ejemplo, este artículo 132, que forma parte, disculpe, este artículo 132, que forma parte del título primero del libro segundo del Código Penal, que nos hablan de los delitos. El título primero nos habla de los delitos contra la vida y la integridad personal. Capítulo primero, delitos contra la vida humana. Sección primera, homicidio. Acuérdense, jóvenes, siempre debo ubicar dentro de mi contexto legal en la figura delictiva que yo estoy analizando o que estoy estudiando. Mi 132 me dice, el delito previsto en el artículo anterior será sancionado con pena de 20 a 30 años de prisión cuando se ejecute en la persona de un pariente cercano, cuando la víctima es una mujer que está grávida. Grávida quiere decir preñada, embarazada, o la víctima sea un joven de 12 años o menos, o cuando la víctima sea un adulto mayor, 70 en adelante, o cuando es producto de un acto de discriminación o racismo, cuando se haga con premeditación, con alevosía o uso de veneno, con motivos intrascendentes. Ninguna figura delictiva tiene una razón de peso para llevarse a cabo. Pero, por ejemplo, le decía yo a mis alumnos de la mañana, los de penal especial, cuando estábamos viendo esta figura delictiva, imagínese que usted va en la calle, en su carro, y el bobo que va manejando delante de usted por estar con las tonteras, viendo los chats o mandando chat, se le pasa que la luz está en verde, arranca y usted no alcanzó a tomar la luz verde porque el bobo, cuando arrancó, ya faltaba nada para que cambiara a roja. Entonces usted empieza allí a mentar madre, a estar hablando palabras altisonantes del español de Miguel de Cervantes y Saavedra. Usted después acelera su carro, se encuentra este bobo, más adelante lo intercepta con su carro, usted se baja enojado con un arma de fuego, le dispara y lo mata. Ese es un agravante, ahí no hay razón ni motivo para que usted se baje y mate a esa persona porque le hizo perder la luz. La persona de un servidor público, por motivo de las funciones que desempeña, inmediatamente puede haber cometido un delito, si usa arma de fuego en lugares públicos donde hay muchas personas, o para extraer un órgano vital de la víctima. Cualquiera de estos numerales constituye un agravante de esa figura delictiva, pero ellos de por sí son una ley penal en blanco. El 132 es una ley penal en blanco porque son condiciones que agravan un tipo penal básico, agravan la sanción de un delito, mas no describen la figura delictiva. La figura delictiva se describe en el artículo 131, que es una ley penal incriminante o completa. El 132 es una ley penal en blanco porque solo contempla la sanción y condiciones agravantes. Estos numerales no son
conductas ilícitas, son situaciones que pueden envolver a la conducta ilícita que me describe otra norma. Continuamos. Las leyes, ya salimos de la clasificación de la ley atendiendo a la estructura del tipo. Mire este recuadrito aquí en la parte inferior derecha. Vamos a entrar al tiempo de duración o vigencia de esa ley. Y dentro de ellas vemos las leyes permanentes. ¿Cuáles son las leyes permanentes? Esas que van a estar siempre y que solo otra ley las va a derogar. Por ejemplo, los códigos. El Código Penal panameño dice en su título 16 disposiciones finales, capítulo 1, derogación y vigencia. Este código deroga el Código Penal adoptado por la Ley 18 de 22 de septiembre de 1981, con sus reformas y adiciones y los delitos tipificados en otras leyes que estén contemplados en este código. ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí me está señalando, ya empezó a regir el código actual, el del 2007. El código que usamos nosotros es el del 2007. Y derogó el código de 1982. Ahora este Código Penal panameño es permanente. El código de 1982 era permanente. Bien. ¿Eso de permanente qué quiere decir? El mismo código señala o esa ley señala solamente va a finalizar cuando otra ley lo estipule así. Acá tenemos las leyes temporarias. Fíjese aquí el recuadro. Y derecho inferior, temporales o de tránsito significan lo mismo. Ellas, la propia ley dice su tiempo de vigencia y señala, bueno, esta ley regirá, por ejemplo, puede decir, a partir del 1 de julio, estoy inventando, el 1 de julio del 2020 al 1 de julio de 2021. Esa es la temporaria, temporales o de tránsito. La misma ley señala desde qué fecha empieza a regir y en qué momento finaliza. Las excepcionales son leyes que surgen producto de alguna situación específica. Por ejemplo, en el COVID-19 se han dado cualquier cantidad de normas, de decretos. Cuando se acabe el COVID-19, se acaba esto. El estado de emergencia que implica suspensión de garantía, las cuarentenas, una serie de cosas. Esas son leyes excepcionales. Vamos ahora con la interpretación de la ley penal. ¿Qué es interpretar la ley penal? Es explicar el sentido de la ley, explicar de qué se trata esa ley, de qué habla, cuáles son los términos, las palabras, términos o palabras descritos en esa ley. Esa es la interpretación, decir lo que se entiende de esa ley. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Aquí hay una ambigüedad en la doctrina. Unos dicen que a través de la interpretación de la ley se crea derecho. Otros dicen que no se crea derecho, que es simplemente explicar el sentido del derecho, los términos, en qué consisten las palabras, las expresiones. Pero definitivamente que la naturaleza de esta interpretación de la ley penal es jurídica. La clasificación de la ley penal tiene la interpretación de la ley penal tiene una clasificación. La interpretación de la ley penal se clasifica en 3 grandes grupos. Uno, atendiendo al resultado, es decir, a lo que se espera de la interpretación, atendiendo al origen,
es decir, quién la lleva a cabo, atendiendo al método, la forma como se lleva a cabo la interpretación. Según el resultado, lo que nosotros esperamos, producto de la interpretación de la norma, hablamos de la progresiva, la declarativa, la extensiva y la restrictiva. Según el origen, es decir, quién la realiza, estamos hablando de una interpretación de la ley penal judicial, doctrinal, auténtica. Atendiendo al método, es el procedimiento que se llevó a cabo para analizar la ley. Tenemos lógica, histórica, sistemática, gramatical y analógica. Vamos a ver el significado de cada una. Atendiendo al resultado, la progresiva. Al momento, yo, producto de esa interpretación, voy a entender el texto de la ley penal en atención a las necesidades existentes en la sociedad. Por ejemplo, si yo estoy analizando los delitos contra la seguridad informática, bajo el sistema según el resultado y atendiendo a la progresiva, la explicación que yo voy a dar es el desarrollo y avance tecnológico. Dentro de ese desarrollo tecnológico, la plataforma virtual de la Internet ha desarrollado tanto que implica regularla y establecer delitos como los delitos contra la seguridad informática. Yo acabo de hacer una interpretación progresiva atendiendo al resultado. ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Que me expliquen el porqué de la existencia de los delitos informáticos. Declarativa es la relación entre la voluntad del legislador y el texto de la ley. ¿Por qué un legislador que presenta como anteproyecto de ley los delitos contra la seguridad informática? Extensiva se va más allá de la definición literal de la ley. Bueno, es que habían compromisos políticos, es que estaba Google que contacta a diputados, a legisladores de países de los 5 continentes. Y entonces les plantea la posibilidad que en los derechos positivos de cada uno de ellos se establezca este tipo de anteproyecto de ley. Ahí me están dando una interpretación según el resultado extensiva, que no se confunde con la progresiva. Aquí cuando me dicen va más allá de la definición literal de la ley. También aquí en esa extensiva me tengo que ir a la definición, aparte de lo que le acabo de mencionar, a la definición de términos que me puede aportar la doctrina, que me van a aportar otras normas, que me puede aportar el derecho internacional. La restrictiva, solamente lo que me dice la norma penal, que es lo que me dice cada una de los términos de las palabras que se señalan en el tipo penal. No quiero saber más nada. Según su origen judicial, cuando la hace el juez al momento en que dicta sentencia. Al momento que dicta sentencia hay una interpretación de la norma, porque él está fallando. Él está aplicando la norma al caso en específico que él está dilucidando en su juzgado. Entonces ha tenido que hacer una interpretación de la ley. La doctrinal, que es la que hacemos los académicos. Por ejemplo, usted lee mi libro de texto, ahí hay una interpretación de la ley penal según su origen, desde el punto de vista doctrinal. La que aparece en un artículo científico, en un libro de texto, en un diccionario.
La auténtica es la que hace el propio legislador cuando explica qué quiere decir o de qué se trata esa norma, porque él fue el que la creó. Según su método, la lógica, aquí hacen una mezcla de lógica con historia. Trata de explicar esa ley en atención a los motivos que la crearon. Bueno, es que el feminicidio hubo un gran índice, se elevó la criminalidad en cuanto a considerar como víctima a las mujeres por su pertenencia de género. Por ejemplo, aquí esa es una interpretación lógica y va de la mano con la historia histórica porque analiza o interpreta la norma en atención al contexto social de ese momento y de esa época, cuáles eran los intereses económicos, políticos, culturales, por las cuales se creó esa norma. No es que estábamos próximos a un proceso electoral y los legisladores pulsearon, hicieron un estudio del impacto que iba a tener esta ley en la ciudadanía, si eso iba a mantener cautivo la población electoral o no. Eso es lo que es la interpretación histórica. La sistemática, conocer la ubicación de la ley, conocer la ley según la ubicación en el texto legal. ¿Se acuerda cuando les dije? Este artículo pertenece a el delito de homicidio que está en la sección primera, cuando estuvimos viendo en las leyes penales en blanco hace un ratito, el artículo 132, que hablaban de agravantes específicas del homicidio. Entonces, allí, haciendo esta interpretación según su método de carácter sistemática, yo tengo que ubicar dónde está este artículo para poder explicar que en el caso del homicidio es un delito contra la vida humana, que atenta a la vida y la integridad personal, explicar el sistema del código en cuanto a la estratificación de la figura delictiva. Gramatical es solamente ver lo que significa cada palabra, según el diccionario, tanto de la Real Academia Española como un diccionario especializado de derecho. Analógica, esta analógica nosotros la hemos visto aquí y la analizamos en el primer módulo, cuando yo les decía cómo se estudia un código penal y le hablaba de la concordancia de leyes, ver la relación de un artículo con otro artículo de la Constitución, del mismo texto legal, de otras leyes, del derecho internacional. Muchachos, esto no entra por omo, ¿sí? Usted tiene que sentarse a leer esto. Ahora entramos a otro aspecto de las leyes. Hemos visto generalidades de las leyes en cuanto a marco conceptual, a características, a función, a clasificación. Vimos la interpretación de las leyes. Ahora vemos el concurso de las leyes. ¿Qué pasa con el concurso de leyes? Vamos a ver el marco conceptual aquí. Esto es cuando ante la presencia de una figura delictiva cabe la posibilidad de que ésta encaje en varios tipos penales o en varias normas jurídicas. ¿Cuándo advertimos esto? ¿Quién lo advierte? El juez al momento que individualiza la pena. Ese es el marco conceptual del concurso de leyes. ¿Cuáles son las características del concurso de leyes? La existencia de un delito, el que encaje en varios tipos penales. Cada tipo penal se rige por una norma jurídica distinta. Fíjense, no es que son varios delitos, es que un delito pareciera que encaja en diferentes tipos penales. Los principios del concurso de leyes. A través de los principios se soluciona el concurso de leyes. A veces cuando hay concurso de leyes se puede dar también que haya concurso de delito.
Por ejemplo, el principio de especialidad se señala que se va a aplicar la norma penal más específica. Conjunción, absorción o inclusión, eso es lo mismo. Se busca cuál es la pena o cuál es la norma que puede involucrar a ambas figuras delictivas. Por ejemplo, si es una norma penal que maneja un delito con una pena mayor, entonces me voy por la norma que establece una sanción mayor para esa figura delictiva. Ese es el conjunción, absorción, inclusión, que absorbe, que subsume. Alternatividad, que puede escoger una u otra y estará bien. Subsidiariedad, que una norma que se aplique una norma conlleva que se está aplicando las dos. Indiferencia, no importa cuál de las dos, aplique la que usted quiera. Pero todo esto lo debe explicar el juez. Este es el tema 1 de mi módulo 2 del Código Penal, de Derecho Penal General. En cuanto al tema 2 de este módulo, nos habla de la vigencia de la ley en el tiempo. Esta vigencia de la ley en el tiempo nos trae a colación el principio de irretroactividad de la ley. Solamente se puede aplicar la ley vigente en el momento en que se llevó a cabo la acción. Pero este principio de irretroactividad, como toda norma tiene una excepción, lo puede afectar el principio de retroactividad de la ley o de ultraactividad de la ley. Retroactividad de la ley, que se le aplique al reo, al imputado, una ley que estuvo vigente anteriormente. Ojo, no porque le exima de responsabilidad penal, no, puede ser que la medida era distinta, la sanción era de menos años. Sigue siendo pena de prisión, pero en vez de 8 años, ahora, como es ahora, en aquel tiempo eran 6. Esa es retroactividad de la ley y me lo contempla el artículo 14, que está dentro de los postulados, dentro de las garantías, dentro del título preliminar. Y luego está el principio de ultraactividad de la ley, es decir, se aplica a leyes que todavía no han estado en vigencia. Fíjense, con el Código Procesal Penal, antes de que entrara en vigencia, se aplicaban los principios y las medidas de protección a la víctima. Esto está regulado en el título primero del libro primero del Código Penal, que habla de aplicación de la ley penal, artículo 17. Y esto guarda relación con el artículo 14 y el artículo 9 del Código Penal panameño. Mire, hemos dado aquí 2 títulos del módulo 2. Yo ahora voy a abrir un paréntesis de preguntas y respuestas por parte de ustedes, porque esto no puede ser una conversación del yo conmigo, es decir, del yo con yo, donde yo solamente hable y hable y hable y hable, porque si no, no tiene caso que demos estos conversatorios virtuales. Ahora vamos a abrir el conversatorio sobre interrogantes o dudas que ustedes tengan de este módulo 2 en cuanto al tema 1 y al tema 2. Fíjense, el tema 3
habla de la aplicación de la ley penal en el espacio, el 4 de la extradición y el 5 de la ley, de la aplicación de la ley penal en las personas. Voy a pasar lista primero. A ver, Ábrego Elizabeth. Este es el segundo C, ¿verdad? Sí, profesora. Ábrego Elizabeth. Sí, profe. ¿No está? No. Amaya Gret. Presente, profesora. Benítez Edwin. Presente, profe. Bosch Matthew. A mí me parece que yo le di la entrada a... Ajá, ahí está. Laurita también, que es la niña que me dijo que estaba con el iPhone. Laurita. Profe, ella en el grupo que tenemos nos notificó que tiene problemas con la conexión. Pero ella estuvo al principio, así que vamos a ponerle aquí. Ella era la del iPhone, ¿verdad? Sí. Aquí le ponemos su asistencia. Castillo Daniela. Presente, profe. Bien. Zulay Chávez. Perdón. Castrellón Giancarlos. Castrellón Giancarlos. Presente, profesora. Muy bien. Chávez Zulay. Presente, profesora. Bien. Chembarría. Presente, profesora. Muy bien. Córdoba José. No está. Coto María. No está. Cruz Nayelis. Tampoco. César debutó. Me parece que yo le di aquí entrada a César. César debutó. No está. Alexandra Fernández. César debutó aquí. Aquí yo lo veo. Se fue. César debutó. Se salió, parece. Bueno. No ha dejado excusa, no ha dejado nada. Le voy a tener que poner asistencia, pero qué raro, porque yo aquí lo tengo que le di entrada. Escríbale a alguno en el grupo de WhatsApp para ver si es que tiene problema con el audio. Fernández Alexandra. No está. Winston Fuentes. Tampoco. Garcel Linet. No está. Presente, profesora. Ya vi el icono. García Julieta. No está. Carla Jiménez. Presente, profesora. José González. A mí me parece que José también entró. ¿Se salió José González? No está. Jonathan Guerra. Presente, profe. Ajá. Luis Hidalgo. Presente, profesora. Jované Diego. Presente, profesora. Próspero. Presente, profesora. Ángela López. No está Angelita. López Catherine. Eliezer Magallón. Tampoco. Ashley Marshall. Presente, profesora. Astrid Mejía. No está. Osorio Angeluz. No está. Rodríguez Sofía. Presente, profesora. ¿Cuál es? Ya la vi ahí el icono. Victoria Rodríguez. No está. Joshua Ruiz. Tampoco. Carla Sánchez. Presente, profesora.
Bien, ya te vi ahí. Maricelis, Maricelis Estanciola no está. Nayeli, yo te había puesto ausencia. Ya vi que levantaste la manito. Tiene que estar buzo Es que a mí se te fue. Bien. Es que a mí, yo soy de Darien, se me va la señal. Se me va la señal, se Déjame sale y entra anotarte la aquí, reunión. espérate, déjame anotarte aquí que tú eres Entonces, de por eso Darien. no escuché cuando me llamó. Déjame anotarte aquí que tú eres de Darien para que cuando no te veo es que ya Darien. Está bien, gracias. Ya aquí ya te anoté, así que ya yo sé que Profesora, eres de Darien. Bien. Torres Mabel, Presente, profe. ¿cuál es? Ya te vi. Joel Torres. Joel no está. Bisueti Johannis no está. Ahora, él informó en el grupo que también tenía problemas, diligencias, acabo de leer. ¿Tenía qué? ¿Problema? Diligencias personales, dice. Y no iba a ponele- poder asistir. Ok, excusa. Wilson, Y Wilson se retiró de la asignatura. se retiró Sí. de la asignatura, Ujú. retirado del curso. Rafaela Rivera, a mí me parece que yo le di entrada a Rafaela aquí. Profesora, Rafaela tiene problemas con el ventilador de su computadora. Ah, bien, entonces voy a ponerle aquí excusa. Profesora, y César dice que tiene percance con el micrófono, pero que sí está en la clase escuchando. César, ¿qué hija? ¿El César apellido cuál es? Debutó. Debutó. Ajá. Sí, porque aquí me aparece en la lista, César debutó. Bien. Cuando ustedes, ya te anoté, Nayelis, que provincia, no sé por qué no te había anotado la vez pasada, provincia de Darién, y ya yo sé que cuando hay algún problema... Falto yo, profe. ¿Quién es? Rodelio. Félix o Rodelio. Espérate. Rodelio Félix. Rodríguez. Rodelio Félix. Ah, perdón, ¿qué es? Rodelio Félix. Rodelio, sí. Gracias, profe. Félix Rodelio. Bien. Entonces, fíjense, jóvenes, cuando ustedes, y se lo comunican ya las 3 primeras semanas, era una semana que nos estábamos acoplando y wiri wiri y todo lo demás. Ahora, cuando usted no pueda asistir a clases, me hace favor que en el grupo de WhatsApp escribe o manda razón con algún compañero que lo diga aquí. No tuve señal, es mi hora de salir y tenía que salir a hacer un mandado. Esto lo avisa en el grupo de WhatsApp o me manda razón un compañero porque yo voy a estar pasando lista antes de que finalice la clase. Que no tiene señal, no pasa nada, esto no le va a bajar punto, pero para llevar el control. Bien, ahora que están todos, tenemos... El compañero Reyes acaba de informar que se le apagó la computadora en el grupo de WhatsApp. ¿Reyes qué? ¿Reyes qué, hijo? Dice que no está en lista. Pero el nombre. No aparece en lista, profesora. Alexis Javier. Bien, Reyes Alexis. Alexis Javier Reyes. Ajá. ¿Se le apagó la computadora? Sí, acaba de informar en el grupo. Está bien, excusa. Yo pongo aquí excusa, no pasa nada. Bien. Miren, muchachos. Aquí, antes de que empecemos con las preguntas y respuestas,
Agende, voy a poner la página web. Aquí. Voy a poner la página web. Les agendé reuniones extraordinarias. Fíjense, dice, bienvenido a la sala de reuniones virtuales. Usted hace clic aquí. Ve que está la descarga del calendario. Ahí están las reuniones ordinarias, que eso no ha cambiado. Siguen igual. Entonces, se va a fijar en sesiones extraordinarias. Usted hace doble clic, dice sesiones extraordinarias, plataforma Zoom, para el mes de mayo solamente. Aquí están tanto de penal general como penal especial, y usted igual busca su grupo. La otra semana vamos a tener clase todos los días según el horario. Es decir, cuando digo todos los días es en el horario regular. Acuérdense que nos vemos 2 veces a la semana, ¿verdad? Bien. Entonces, esta semana solo nos vemos según nuestro horario normal, pero la próxima semana y la de más arriba, ya hasta que finalice mayo, nosotros vamos a tener sesiones extraordinarias. Es probable que en junio no, y que sea hasta julio. Yo los tengo calendados según vamos avanzando, pero no la subo todavía porque ustedes se me atora después. Bien, ¿está claro? Jóvenes, usted va a buscar esto. Claro. ¿Dónde lo busco, profesora? En el sitio web. Aunque yo no le diga que busque cosas en el sitio web todos los días o un día a la semana, actualice qué ha puesto nuevo la profesora. Mire el canal de YouTube. Esta semana usted va a tener una serie de clases donde yo le desarrollo todo el módulo 2. ¿Estamos claros? Bien, no espere a que yo le diga. Perfecto. Ahora... Una consulta. Ajá. Estas clases extraordinarias también se van a grabar. Sí, estas clases extraordinarias también se graban. Yo no grabé la de la semana pasada porque no ameritaba grabar. Tengo que corroborar esto que en YouTube, porque hay cosas que a veces no permiten que se grabe. Pero estas sesiones extraordinarias también se graban por YouTube. Pero si yo no la grabara por YouTube, usted tiene las clases que yo subo en YouTube. De todo esto yo subo del tema 1, del tema 2, del tema 3, del tema 4, del tema 5. Cada tema es una clase de YouTube. Independientemente que suba o no lo de Zoom. Por eso que no subí la clase pasada de Zoom, porque es que repetir y repetir y repetir, y ustedes, yo lo conozco, se aburren y después no siguen viendo y es un solo merequetengue. Pero todo lo que yo hablo está en el canal YouTube. ¿Estamos claros? Claro. Bien. Sí, profesora. Entonces, yo quiero ahora preguntarles qué no entendieron de estos 2 temas que les di. Todo está tan claro como el agua de los Alpes suizos, que para qué pregunto, o tan turbio como el Chagres, que igual para qué pregunto si no he entendido un caracol de lo que me dijo la profesora. ¿Aló? Profe, una pregunta. Los artículos que están ahí, eso está en el Código Penal, ¿no? ¿Quién es Félix? Sí, Sí. el Código Penal. Todo eso son extractos del Código Penal. Hay una cosa, en el código, en el libro de texto, no sé por qué, por más que revisamos, a veces aparecieran como 4 números en los artículos del código. No, usted deja siempre los 2 últimos números, él anota a pie de página, porque por más que se revisó y se revisó y se revisó, no sé qué pasó ahí. Pero todos estos son artículos del Código Penal. Y cuando es el Código Procesal Penal, yo ahí se los hago saber. ¿Qué otra pregunta?
Entonces debo dar por enterado que están claritos. Bien, entonces voy a preguntar yo. A ver, Benítez, ¿qué entiende usted por vigencia de la ley penal en el tiempo? Digamos, la vigencia de la ley penal en el tiempo se asume que es la que se aplica en el momento determinado en el cual se comete un delito. Por ende, es la que es aplicable dependiendo el tiempo en el cual Bien. ha sido. Bien. A ver, Sofía Rodríguez, explícame, hija, mencióname nada más la estructura de la ley penal. Profesora, disculpa, eso no le presté atención. No le prestaste atención, ¿y por qué, mami? Ah, estaba desayunando. Pero uno puede desayunar, yo estoy aquí tomándome mi cafecito, pero eso se hace con la boca. Atendemos con los ojos y el oído. Disculpe. Bien. A ver, Ashley Marshall. ¿Aló? Ashley. Cuando yo llamo a alguien que no me contesta, ya le he puesto aquí asistencia, y es para preguntarle y no me contesta, yo pienso que está haciendo la técnica del chifeo. Y pongo cruz. Levantó la mano Diego y Zulay. A ver, Sí, Zulay. profesora. A ver, primero levantó Diego, ahora también levantó Jonathan. A ver, Diego. Contesta. ¿Me quiere hacer alguna pregunta? Diego. No te Sí, oigo. sí. Ya, ahora sí, profesora. Le tenía una pregunta. Cuando, según la estructura del tipo penal, en las incompletas se nos habla de las aplicativas o de aplicación. Usted nos hablaba que son las que se pueden aplicar en coordinación con otras leyes. Entonces, en las leyes penales en blanco, en el libro, habla de que también se pueden dar ciertas situaciones con este tipo de leyes penales en blanco. A ver, como ajá, las aplicativas o de aplicación, fíjate, el artículo 12, para aplicar una ley, es decir, nos explican cómo debo aplicar la norma. ¿Qué pasa con la ley penal en blanco? ¿Qué me ibas a decir? Ajá, que también hace acá alusión a que una norma hace referencia a que se use en concordancia con la norma de la misma ley penal. La otra era, la norma se refiere a otra norma presente en la ley, y la otra habla de que la norma remite a otra norma de menor jerarquía. Esto debe tener como parecido, o sea, ¿se parece a lo de arriba o son dos conceptos distintos? Pareciera que fuera lo mismo, pero son conceptos distintos, porque la aplicativa o aplicación me está diciendo cómo yo utilizo la norma. La ley penal en blanco lo que me dice es que solamente va a tener la sanción de la norma, no tiene el tipo penal, porque para el tipo penal me va a llevar a otra norma, es decir, la misma norma, para yo poderla aplicar, tengo que irme a otra norma, que es otra cosa distinta. La aplicativa me está diciendo, le está diciendo al juez cómo usted va a usar las normas. La ley penal en blanco solamente me tiene la sanción. Y aunque no me diga para dónde me vaya, yo me voy a tener que ir a aquella norma penal que me describe la conducta ilícita. ¿Estamos claros? Sí, profesora. Gracias. Bien. La otra mano la había levantado Zulay Chávez y la otra Jonathan Guerra. A ver, Zulay. Yo quería responder a la pregunta que había hecho, pero... Muy bien, respóndame, muy bien. La respuesta es el tipo, que sería como a quién va dirigida, y la punibilidad, que sería como la pena
que se le impondrá por cometer un acto ilícito. Muy bien. Jonathan, ¿qué me ibas a preguntar? Bueno, profe, primero le iba a contestar la pregunta, pero después también me surgió una pregunta a mí. Ya te vi la mano, Mabel, no te preocupes. Ajá, dime. En la estructura de la norma jurídica, podemos, o sea, no hay diferencia entre la definición que usted nos dio, que es tipo y punibilidad, versus la de Santiago Mirpuig, es exactamente lo mismo. Sí, lo único que cambia la denominación. Ok. Lo que se conoce como, lo que nosotros le llamamos tipo penal, supuesto o precepto, le llama norma primaria. Okay. Y lo que nosotros conocemos como punibilidad o sanción, él le llama norma secundaria. Y la definición, exacto, la definición es la misma. Ajá. Ok. Es la misma, pero yo se lo comenté para que ustedes vieran otros aspectos. Tú eres Jonathan, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Jonathan, bien. Mabel, ¿qué me querías decir, hija? Profesora, tenía una pregunta acerca de lo del el concurso de leyes, en los principios. No tenía muy claro lo que era el principio de alternatividad y el de indiferencia. Quería saber si me lo puede explicar un poquito más. Vámonos aquí en el concurso, alternatividad e indiferencia. La alternatividad es que hay la viabilidad para que se aplique una u otra norma. Cualquiera de las dos pueden aplicarse porque tienen aspectos que contempla la figura delictiva bajo estudio o la que va, sobre la cual se va a basar el juez. En cambio, en indiferencia me dice que las dos leyes que se pueden aplicar son totalmente diferentes una de la otra, así que se podrían aplicar las dos. Ah, ok. Bien. Ahora yo quisiera que ustedes, para concluir la clase, me dijesen cómo les fue con el artículo de opinión. ¿Aló? En lo personal, bastante ¿Quién me está sencillo. hablando? Realmente, A mí me gusta aprenderme los nombres de mis alumnos. Castrellón, profesora. Bien, Ian. Ian, que a ti te mandé el mensaje creyendo que se lo había mandado a todo el grupo. Un mensaje de WhatsApp. Ahora que digo un mensaje de WhatsApp, no están atentos al grupo de WhatsApp y me estoy dando cuenta. Esos grupos de WhatsApp no se hicieron por gusto. Tienen que estar atentos al grupo de WhatsApp. Dime, Ian. Lo que le decía que respecto al artículo de opinión, siento que personalmente siento que fue bastante sencillo. Inclusive siento que hasta que me costó mantenerme dentro del límite de palabras. Sí, a todos nos pasa. Los abogados queremos hablar mucho. No crean, yo en los periódicos, yo tengo columna en el Excelsior de México y aquí en el diario El Siglo, y peleo porque me exigen 300 palabras. Pero ¿cómo ayuda eso? Que el abogado no todo lo que tenemos en la mente, hay que decirlo. Pero te fue bien en términos generales. Sí, siento que me fue bien. Bien. ¿Quiero escuchar otro comentario? Profe, Sofía Rodríguez. Levánteme la manito. A ver, Sofía. Ok, en lo personal, a mí me gustó bastante porque me obligó a poder analizar bien las cosas, bien los artículos del Código Penal del primer libro. Y, o sea, me gustó bastante el taller, aunque me dio mucho dolor de cabeza porque fueron como, o sea, tenía que leer tan bien y tenía que buscar las cosas como tan específico que me costó, pero me gustó. Entonces, pues, sí, eso es todo. Bien. Félix, ¿también había levantado la mano? Sí, profe. Sí, me dijo. Bueno, me gustó bastante. Ajá. Me gustó bastante analizar y guiarme con el Código Penal, buscar el capítulo, y eso es lo que yo veía a los abogados, buscar un código e interpretar o guiarse con él
entrar en la sección o por decir libro segundo, libro primero, buscar el título y el artículo. Así que para mí es bastante bueno porque así aprendemos más y para mí la redacción también me gustó bastante. Eso sí, tuve un problema porque no me dejó agregar en el blog. No sé por qué mi opinión no me dejó el YouTube. Dice que era muy pesado el comentario, no sé. Pero 300... Así que le mandé al correo suyo, profe. No, pero me lo tienen que poner en el otro. Al blog no me dejó el YouTube. Lo que pasa cuando no los dejan es porque tienen más de 300 palabras. Por eso les dije solamente el cuerpo del trabajo, porque ahí tienen para ponerles su nombre y todo. Así que tienes que enviármelo, revisa, porque si no te bajo la nota. Y aprovecha ahora. Bueno, al correo suyo sí y le envié no, el pero viernes. independientemente, son de las dos vías que lo tienen que enviar, si no te bajo punto. Ah, bueno, entonces voy a borrar el título que está ahí, entonces voy a corregir para ver. Que te pasaste de las 300 palabras y yo lo voy a medir. Yo lo voy a medir. A ver, Mabel. Sí, profe. Bueno, No, la dinámica... La niña de Darien, pero creo que se le fue la señal porque me había levantado la mano. Debe ser que se le fue la señal. Mabel, dime. Sí, bueno, la dinámica me había gustado bastante. Al principio sí me dio bastante dolor de cabeza, así como dice Sofía, por el hecho de que no entendía bien el concepto, pero luego me llamó bastante la atención por el hecho de que yo no sabía nada de las leyes del Código Penal, y esto me obligó a aprendérmelas, o por lo menos alguna de ellas, debido a la relación que tenía con las escuelas. Y bueno, también me gustó desde el principio por el hecho de que a mí me gusta bastante escribir, y creo que eso fue lo que más me gustó de todo. Bien, Carla. Carla, sí, ajá, dime. Bueno, en lo particular creo que fue un reto bastante fuerte hacer el artículo porque nos limitaba a solamente describir lo específico y lo importante que entendimos sobre la importancia del código y las escuelas. En lo personal quería escribir más, tenía más ideas, pero me limité a cuando llegó 300 a reformar de nuevo y que la idea se quedara solamente allí. Bien, fíjese, hay una cosa, acuérdese que tiene, no sé, Rodelio, es que yo no recuerdo, Rodelio, haber visto tu artículo en mi correo electrónico. Acuérdense que es doctorajuliascience@gmail.com. Sí, yo le mandé al correo suyo. Bueno, ahora haz la corrección, ahora la corrección. Tiene todavía, porque yo voy a corregirlo en el transcurso de la semana y yo para el lunes, ya ustedes tienen su nota. Miren, el semestral, no recuerdo, en uno de los grupos de WhatsApp de penal, los voy a pasar a todos, enviaron la fecha, cuándo empiezan los exámenes. Acuérdense que su examen semestral va a ser un artículo de opinión de 700 palabras. Y esto es ese día nada más, no lo puede enviar después, ¿ah? Es ese día nada más, porque ahora lo que hago es que les bajo punto. Para el día del examen no es que bajo punto, es que no lo recibo. ¿Estamos claros? Bien, entonces jóvenes, nos vemos nuestra próxima clase. Acuérdense que hay sesiones extraordinarias la próxima semana. Nuestra próxima clase sería el día lunes 12, pero hay sesiones extraordinarias, quiere decir que toda la semana no toda la semana,
quiere decir que la otra semana vamos a tener no solamente el lunes, sino el otro día que ustedes tienen clase y así hasta que finalice mayo. ¿Estamos claros? Bien, jóvenes. Sí, profe. Los quiero, tenemos que hacer el esfuerzo, así es mejor este sistema. Usted puede estar comiendo, bebiendo su sodita, lo que sea, pero esté con el oídito atento, puesta en su cama, tranquilo, rico, cómodos o cómodas, pero atentos siempre a lo que estamos dando. Los bendigo en el nombre de Jesús, los quiero mucho, nos vemos pronto. Muchas gracias, Bueno, profesor. profe, Tenga buen día. chao. Buen día. Gracias, profe. Chao. Los quiero, Bendiciones, chao, profe. hasta luego. Buen día. Hasta luego.